Muy buenas noches con todos los presentes. Antes de validar que sus micrófonos estén funcionando, pues vamos a tomarles lista y así validamos si todo está funcionando ok para iniciar la clase. ¿Sí? A ver, joven Diego Gualotuña. Presente, profe. Chéverazo. Edison Lalaleo. Presente, profe. Chévere. Julio Marmolejo. Presente, ingeniero. Jovenazo. Diego Núñez. Presente, ingeniero. Chévere. Marlon Núñez. Presente, Inge, buenas noches. Jovenazo. Andrés Orozco. Presente, Inge. Chévere. Pablo Palacios. Presente, Inge. Jovenazo. Kevin Payo. Presente, ingeniero. Jovenazo. Anderson Peñaquispe. ¿Qué tal, Inge? Buenas noches. Presente. Joven aún. Señorita Pintado. Buenas noches, ingeniero presente. Chévere. Joven Fabián Tustón. Presente, Inge, buenas noches. Jovenazo. Alex Vázquez. Presente, Inge, buenas noches. Jovenazo. Y Franklin Zavala. Presente, buenas noches. Jovenazo. Alguien, aunque creo que no le hayan nombrado, así por curiosidad. Creería que no, ¿no es cierto? Todos presentes. Genial. Bueno. Ahora sí, comencemos. A ver, pregunta, ¿la anterior clase hubo penitentes o no hubo penitentes? Háganme acuerdo. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. ¿Quién? Joven Lalaleo. Inge, una preguntita. Cuente. Verá, en los deberes que nos mandó a subir esta semana de los ejercicios, o sea, más fácil, antes de yo le estoy trabajando directamente, por ejemplo, si es 10 microwatts, yo le pongo 10, digamos, 3 microwatts, yo le pongo 3 por 10 a la menos 3. Y el otro que esté en fotowatts le pongo a la menos 15 y eso divido y le saco. ¿No habría problema hacer de esa forma? ¿O de ley tenemos que hacer los pasos, transformar primero? No. O sea, es como usted se acomode. O sea, yo no le puedo decir está bien o mal. Sí. Mientras que lo haga correctamente, estamos de acuerdo. Eso yo no tengo bien esa parte. Sí, y en la prueba que estaba, me ha faltado multiplicarle por 10, dije, está un decimal de más. O sea, sí, dije, ya. Ya ves, aparte es de la computadora. Ay, ya no se puede hacer nada, hay Pues que dije, no sé colgarles ahí. así. Es que ya ven Revisar ahí. entre compu y mi persona. ¿Sí? Inge, una consulta. Cuente. Me envió un correito para ver. Cuénteme. Inge, en la prueba hay que ponerle solo los números o también toca ponerle los deberes. Los deberes, las unidades de medida. En la respuesta. Claro que toca poner. Eso es por default en cualquier lado. ¿Sí? Si no, creo que les baja algo también. Si se olvidó los DBs, DBMs. ¿Sí? Recuerden cómo sabían decir Pero en eso mis creo que épocas. tiene que revisar usted, Inge, disculpe. Me manda un Usted creo que correito. tiene que revisar esa prueba por lo que no nos daba la calificación automática. ¿Cuál de las? Justo la que se terminaba hoy, la de la semana pasada. Esta semana pasada. No califico pruebas. No. O sea, lo que... Sí, había una prueba de transformaciones de esas, justamente de los deberes. Sí, lo que pasa es que espera que se cierre y ahí da la nota. O sea, que ya más luego nos da la nota. Ya debería salir la nota. Eso es jovenazo. ¿Alguien más? ¿No había penitentes? Digan que sí había penitentes o no había. Sí, profe. Ya, sí, cuente. Profe. ¿Listo? ¿Presentación o sin presentación? Listo. Así nomás, profe. Así nomás, entonces
Todo suyo. Hagamos un Tengo, recorderis. verá, respecto a la clase de la semana número 2, tengo en este caso como un resumen de clase número 2, frecuencia de la voz que va desde 30 a 3000 hercios, un audio de 20 a 20.000 hercios, el decibelio, que es en este caso es una unidad de medida, se le relaciona con el sonido. Tiene una escala logarítmica, se relaciona con la potencia. La unidad de medida del decibelio es el vello. También tengo la ganancia de una antena. Es la unidad de medida relativa, indica la ganancia de una antena como relación entre la potencia. Un radiador isotrópico emite la señal de radiofrecuencia de forma uniforme en toda la dirección. Ya, un dipolo consiste en dos elementos conductores rectilíneos de igual longitud. Este tipo de antena se emplea para transmitir o recibir ondas de radiofrecuencia. Eso sería, profe, que tengo por un resumen de la clase número 2. Genial, chéverazo. Muchísimas gracias. ¿Solito usted o Ok. había alguien más? Me parece que había una persona más, profe, y sí Ah, desconozco. don't worry. Ya, muchísimas gracias. ¿Nadie más? Bueno, Ok. verán que están grabados, ¿no es cierto? Hay una grabación que está en plataforma y ahí les cacho a los que se barajaron. Pero bueno, entonces, como nos comentó el compañero, hicimos algunos cálculos en términos de dBs, dBms, algunas conversiones, y así por recordarles, pues aquí tenemos algunas relaciones, ¿sí? No solo, bueno, en comunicaciones la unidad más común es la potencia, ¿sí? Pero en dBs no solo se trabaja con potencia, también se puede trabajar con voltajes y con corriente. La relación va a seguir siendo la misma, salida con entrada. dBs relacionan siempre dos potencias, ¿sí? Y ahí tenemos lo que les mencionaba, ¿no? Cuando se habla de dBs, se puede hablar de ganancia o pérdida, ¿ya? Las otras unidades de medida, como son los dB-vatios o los dBms, no me hablan ni de ganancias ni de pérdida, me hablan de una relación nomás, de un valor de una potencia con respecto a un nivel. Si hablo del dB-vatio, hablo del vatio, de un vatio. Y si hablo del dBm, pues hablo con relación a un milivatio. Hablo de una potencia. ¿Por qué necesito tener claro? Porque hoy vamos a revisar la parte de presupuesto de un enlace. ¿Ya? O sea, algo de pérdidas y ganancias y vamos a mezclar los dBs. Pero más que aprender a sumar o restar lo que vamos a sacar ahí, pues nos va a interesar interpretar los resultados. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Como les mencionaba, ¿no? Presupuesto de un enlace es determinar pérdidas y ganancias, ¿no? Hablar de, como se suele decir en el mundo bajo de las telecomunicaciones, en el submundo de las telecomunicaciones. Vamos a sumar potencias para amplificación y potencias para atenuación, para pérdidas. Entonces, en cualquier sistema de comunicaciones aplica. Puede ser un sistema inalámbrico, como el presentado aquí. Tenemos dos ejemplos. Diferentes servicios de telecomunicaciones pueden funcionar aquí. O puede ser una red de fibra óptica. ¿Ya? Tengo un sistema de telecomunicaciones, solo que mi medio acá ya es guiado. Hablo de un medio de fibra óptica o también puede ser otro medio guiado como el cobre. Cuando hablamos en este caso de video, que es lo que está ahí, puede ser un cable del tipo HDMI, un cable VGA, no sé, en fin, cualquier medio. Entonces, todos estos sistemas ya, me determinan o generan ciertas potencias que en ciertas etapas me permitirían determinar, a lo mejor aquí tengo un daño o simplemente el sistema no tiene toda la energía o términos de potencia para enviar la información desde el transmisor hacia el receptor. O hay agentes externos que están afectando a mi comunicación. Generalmente eso se da en los enlaces inalámbricos. ¿Ya? Agente externo, un árbol que se cruza en medio. No necesariamente un árbol, no podemos tener ya otras causas naturales, la lluvia, la neblina, todo eso puede aparecer y genera pérdida. En los medios guiados, el hecho de que sean guiados no quiere decir que están libres de una
de una acción externa para que produzca pérdidas. En fibra es lo más típico, ¿no? En medio camino por ahí alguien se quedó dormido y se bajó el poste y se rompió la fibra. Entonces hay agentes externos al medio que pueden generar pérdidas, ¿ya? De diferente tipo. Cualquier medio de cualquier sistema de comunicación, pues lo que nos permite con el presupuesto de un enlace es hablar de pérdidas y ganancias. Vamos a hablar de dBs y dBms, con lo que nos ayudó recordando el compañero. Obviamente, como ya están unos capos para la parte de conversiones, pues ahorita ya vamos a solo, como quien dice, aplicar lo recibido en la anterior clase. En términos generales, nuevamente, presupuesto. Cuando hablo de dBs, hablo de ganancia, ¿no? Todos los elementos que me produzcan ganancia, amplificación y resto, todos los dispositivos, elementos o partes de mi enlace que me produzcan pérdidas, ¿ya? Atenuación. Eso cuando hablo exclusivamente de dBs. Y cuando hablo de dBms, alguien que me haga acuerdo nuevamente. Cuando hablo de dBms, ¿a qué me refiero? ¿Algún voluntario? ¿No hay voluntarios? No creo. Entonces vamos a buscar al voluntario, dice. Joven Tustón, ¿qué opina? Cuando se habla de dBms, ¿a qué se hace referencia? Potencias. A potencias. ¿A potencia? ¿A qué tipo de potencia? ¿Alguna en especial? Hace referencia a una señal sinusoidal. No se olviden de levantar la mano porque si no, estamos graves, sí. Joven Tustón, se nos perdió por ahí. Joven Lalaleo, ¿qué opina? Bueno, Ángelo, en lo de los debes era que debe ser mayor de algo y menor de algo. En este caso sería mayor de los, un ejemplo, mayor de vatios y menor de milivatios. Algo así era de la clase pasada que nos puso. ¿Los Un dBs o ejemplo los más. dBms? ¿Los dBs o los DBM, dBms? dBm. DBM, sí. Chévere. Genial, gracias. Joven Núñez, ¿qué opina? Es la relación de potencia en milivatios. Correcto, justamente, completando la idea, ¿sí? Entonces, cuando hablo de dBms, ¿sí? No puedo hablar de ganancia o pérdida. Hablo de un valor de una potencia con respecto a la unidad denominada milivatio. No, amor. Pero en conjunto, ¿sí? Por eso les pongo aquí. Hablamos de ganancias o pérdidas. Ya vamos a ver por qué. Pero espero que tengan claro esas dos definiciones. Pero bueno, antes así de entrar directo a la parte de suma y resta de potencias para determinar el presupuesto de un enlace, pues recordaremos ciertas características. Más que todo, más que características, operaciones con los dBs. ¿Ya? Cuando sumo dBs en unidades logarítmicas, es como hacer una equivalencia a multiplicar en términos de potencia, ¿no? Entonces, aguanten un segundito. Eso, nos ponemos en la pizarra. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de los dBs, vamos a ponerle aquí. Cuando hablamos de los dBs, ¿ya? Aplica para los sistemas de comunicación. Puede ser amplificador, atenuador, lo que ustedes deseen. ¿Ya? Entonces, ustedes generalmente se habla de dBs en ciertas etapas. Cuando hablamos de las ganancias, ¿no? A sub 1, a sub 2, ¿no es cierto? Cuando hablo en términos de las unidades lineales, ¿no es cierto? La ganancia total aquí era igual. ¿Quién me ayuda recordando? En unidades lineales, es decir, voltaje, corriente o potencia. Aquí era igual la ganancia total de un sistema que está compuesto por dos amplificadores en serie. Háganme acuerdo. ¿Quién me ayuda? La multiplicación, ingeniero. Nadie. No se olviden levantar la manito. Joven Peñaquispe, cuénteme.
Dígame, jovenazo. ¿No? Parece que algún problema con el audio tiene el compañero. Joven Gualotuña, cuénteme. Al producto, profe. Correcto. Sí, cuando hablamos de términos lineales, hablamos del producto, ¿ya? Y cuando hablamos en términos de debes, en logaritmos, hablamos de... ¿Alguien que me ayude? ¿Algún voluntario? ¿No hay voluntario? Ya ven que se han olvidado. Y quien no participa, ¿qué debe hacer? En la ventanita del chat, verán que todo eso es tomado en cuenta. Ya por allá perdieron algunos puntitos. Quienes no participaron en la anterior pregunta. Joven Gualotuña, cuénteme. A la suma, profe. Correcto. A la suma. A sub 1 y A sub 2. Genial, muchísimas gracias. ¿Ya? Entonces tenemos, en debes hablamos de ganancias, ¿no? Cuando hablo de la multiplicación, pues tengo esta configuración. ¿Ya? Tengo amplificadores, equipos que producen algo. Obviamente no necesariamente pueden amplificar, sino también pueden atenuar la señal dependiendo del uso que se quiera dar. En esta configuración hablo de los famosos debes. Ahora sí, que es lo que está puesto aquí. Continuando con estas operaciones, pues hablemos de los DBMs. Pregunta del millón y veamos si han revisado la plataforma. ¿Por qué si sumo 0 DBMs más 0 DBMs es igual a 3 DBMs? O 0 DBMs más 3 DBMs es igual a 4,76 DBMs. ¿Alguna idea? ¿Qué opinan? Joven Lalaleo, ¿qué opinan? Y que en realidad ahí estaba viendo, había una diapositiva donde que hacía las sumas más o menos de un compuesto más o menos binario. De algo binario, o sea, no. No va por ahí. ¿Por qué se suman en DBMs? Porque si sumo DBMs, así como dice aquí, 0 DBMs más 0 DBMs, ¿sí? Es 3 DBMs. Y no como yo les mencioné en la anterior clase, ¿no? Que si sumaba 0 DBMs más 0 DBs más algo, simplemente se sumaban los números enteros, algo así. Menos 2 DBMs más 2 DBs de 0. ¿Por qué 0 DBMs si estoy en las mismas unidades me da otro valor? Joven Núñez, ¿qué opina? Estaba leyendo que en este caso 0 dBm ya tiene un valor por defecto, más o menos, es 1.5 dB. No sé si va por ahí. Es la equivalencia. Ya hay valores, hay tablas, como se suele decir, no solo en términos de dB, sino en cualquier cosa de las comunicaciones, hay tablas. Pero aprenderse una tabla, medio complicado. Sí, pero esa equivalencia sale de algún lado, y eso es cierto, si es 1.5 dBm. Joven Lalaleo, ¿qué opina? Porque tiene levantado la mano. No, Inge era del anterior mismo. Allá. Nadie más. Verán que también decir no, Inge, o no tengo idea también es una respuesta. No están participando en clase. Verán, todo eso es tomado en cuenta y después dicen por qué tengo malas notas. ¿Ya? Entonces vamos a la super pizarra. ¿Ya? Ahora, en DBMs vamos a ponerle la primera diferencia. ¿Se acuerdan que les dije? DBMs no hablo de ganancias ni de atenuaciones. En DBMs no estoy hablando de estos sistemas, ¿ya? Simplemente en DBMs, cuando se habla de DBMs, es sumar potencias. Es decir, ¿no es cierto? El DBM es equivalente a 1 milivatio, por ponerlo así, ¿no es cierto? Vamos a sumar potencias, ¿ya? Vamos a hacer con el mismo ejercicio para ver dónde salen los 3 DBM.
Tengo 2 dBm, ¿no es cierto? 0 dBm más 0 dBm me dice que esto es dBm, pero no es solo sumar, ¿no? Entonces, primero, vamos a sumar potencias. Es como una fórmula. ¿Para qué sumo potencias? Algo me ha de determinar en un sistema de comunicaciones. Entonces, vamos a sumar potencias. Yo sé que 0 dBm equivale a 1 milivatio. Sumen. 1 milivatio más 1 milivatio. ¿Cuánto sale? Si las matemáticas no han fallado. 2. 2 milivatios, ¿no es cierto? Correcto. ¿Ya? Den transformando ese 2 a dBm. ¿Cuál es la relación? De esa potencia con respecto a 1 milivatio. ¿Cuánto sale? Esos 2 milivatios donde dice la letra P. 10 logaritmo de 2 para 1 o 10 logaritmo de 2. ¿Cuánto sale? 3 punto algo, ¿no es cierto? 3.01, Inge. Exactamente. ¿Qué? 3.01. ¿Qué unidades? dB. ¿Dbs? dBm. dBm. ¿Sí? Entonces ahí va la otra relación. Joven Vázquez, cuénteme. No, yo le di la respuesta del 3.01, Inge. Chéverazo. ¿Sí? Ya, genial. Muchísimas gracias. ¿Ya? Entonces, cuando hablo de dBm o solo se suman dBm, no estoy hablando de sistemas que amplifican o atenúan, ¿no es cierto? Simplemente estoy sumando potencias. Esa es mi equivalencia de sumar dBm. ¿Ya? Entonces, por eso era el énfasis de la anterior clase. dBs me habla de ganancias o pérdidas. dBm no, solo me habla de potencias. ¿Puedo dar sumas? Sí. Entonces, ustedes van a sumar potencias en términos lineales, ¿no? Sumo un dBm, como es 1 milivatio más 1 milivatio, y hago la transformación. Y de ahí sale esa parte de la relación que está acá. ¿Sí? Cuando se suman dBms, estoy sumando potencias. Pero cuando sumo potencias, no estoy hablando ni de ganancia ni de pérdidas, ¿no es cierto? Solo estoy hablando de sumar potencias. Eso es el equivalente, por decirlo así, en la parte matemática. Ya vamos a ver cómo me sirve esa suma de potencias ya para interpretarlo en un sistema de comunicaciones. Pero claro, ¿de dónde sale esto? Entonces, obviamente, para hacer esta conversión, ¿ya? Lo que se debe hacer, o sea, hay 2 caminos, ¿no? Aprenderse de memoria el equivalencia de dBms, ¿sí? De dBms a dBs y sumarle para obtener este valorcito. O simplemente hacer esta conversión a milivatios, sumar los milivatios y ese último valor pasarlo nuevamente a dBms. ¿Ya? Es la parte larga, pero sirve en comunicaciones, sí sirve. ¿Ya? Entonces, ojo con eso de los dBm, ya eso de la suma y resta de dBms. Ya vamos a explicarles dónde aplico exactamente, dónde me interesa sumar potencias, pero no es directamente ni ganancia ni pérdida. ¿Ya? Y obviamente lo que vimos la anterior vez, ¿no? Cuando yo sumo diferentes unidades de los dBms, pues es de los dBs, perdón, de los decibelios, pues la respuesta siempre está en dBms. dBms con dBs, dBms con dBs, dBms con dBs, dBms con dBis, ¿ya? Cualquier otra, o dBms con dBd, cualquiera de esos siempre me da el dBms, ¿no? Eso así por ponerle una acotación antes de empezar con la parte divertida, que es justamente este pequeño ejercicio, para hablar del presupuesto de un enlace, ¿ya? Lo facilito sería, ¿no? Den sumando 20 más 2 menos 10 y ya obtenga. Y sale la respuesta, ¿no? Pero vamos a hacerle, como se suele decir, completo. Entonces vamos a analizar este ejercicio. Tenemos, me dice, un transmisor, un equipo que va a generar la señal, que tiene una potencia de 20 dBm. Tenemos algo, un cable, tenemos una antena, ¿no es cierto? Un cable que va a generar pérdidas. Y tenemos obviamente nuestro transductor, que va a enviar esta señal por un medio y etcétera, etcétera. Y aquí tenemos los valores. Pero no solo vamos a sumarle, sino vamos a ir haciendo, analizando varias etapas de este ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, la primera parte decíamos, o decía el ejercicio, que ustedes tienen un amplificador
Nos daba una señal de 20 dBm, ¿no es cierto? Este es el transmisor. ¿Quién me ayuda haciendo la conversión de esos dBm a milivatios? ¿Ya? ¿Cuánto está generando ese equipo llamado transmisor? Ese radio en sistema de comunicaciones. ¿Cuántos milivatios está generando ese equipo? ¿Ya? ¿Quién me ayuda calculando ese valor? ¿Sí? Vamos a analizar este equipito. PX de radio. Joven Núñez, cuénteme. 100 milivatios. 100 Milivatios. 100 milivatios. Muchísimas gracias. ¿Ya? ¿Alguien que haya obtenido alguna respuesta diferente o todos están de acuerdo o todos están de acuerdo con ese valor? ¿Mm? Cuéntenme. 100 milivatios. Joven Vázquez, ¿qué opina? Este Inge sería los 20 por los 3.01, que equivale al dBm, sería 60.2 dBm. 60 dBm, nos dice el compañero, ¿no? Queremos pasarle a milivatios. Vamos a revisarle qué ha pasado. ¿Sí? ¿Cómo la leo? Cuénteme. Si nos das 100 milivatios, Inge. 100 milivatios. Chévere. Vamos a hacer el análisis de dónde salió esos 100 milivatios, ¿no es cierto? Porque si no, a lo mejor queda por ahí la duda para algunos compañeros. Entonces ustedes recordarán, ¿no es cierto?, que la relación dice que el dBm era igual a 10 logaritmo de ¿qué? De una potencia con respecto a un milivatio. Chévere. Milivatio. Ya. Pero ahora yo tengo el valor de dBm. ¿Qué necesito? Necesito hallar este valor de la potencia. Entonces, ¿cómo yo obtengo ese valor? Pues despejando, ¿no? Entonces, aplicando las matemáticas, ¿se acuerdan que la operación inversa del logaritmo cuál es? ¿Alguna idea? ¿Cuál es la operación inversa del logaritmo? Joven Núñez. La potencia, ingeniero, sería 1 milivatio por 10 elevado a la PW sobre 10 dB. La operación denominada potencia, como dice el compañero. Y obviamente ahí está la relación que ustedes deberían hacer. Joven Zavala, póngale a cargar. Si no, ¿ya? Entonces tenemos, ¿no?, la operación inversa. Entonces, ¿de dónde obtuvieron los compañeros los 100 milivatios para quienes no obtuvieron esta respuesta? Pues despejaron de aquí. ¿Qué despejaron de ahí? Despejaron de ahí. Dame un segundito para resaltarle. Este valorcito, chévere. Ya. Entonces, ¿qué se despejó de aquí? Pues la letra P. ¿Ya? Ese valor es el que se está despejando. Entonces, ¿cómo se despeja? Pues ya es la operación inversa al logaritmo. 10 dBm, obviamente este 10 baja por acá y lo se multiplica por 1 milivatio. Entonces, resolviendo esa operación salen los 100 milivatios. Sí, eso es parte de lo que generalmente se hace en los ejercicios. Joven Núñez, dígame. Estaba leyendo que también hay un equivalente, es como una regla general, digamos que un dBm equivale a 1.25 milivatios, y con eso podría actuar así. Sí y no. ¿Sí? O sea, hay una regla que dice un dBm es tanto, 10 dBm es tanto, 20 dBm es tanto, y eso funciona hasta que el ejercicio pone no un valor exacto. ¿Ya? O sea, como buen profesor en los ejercicios le debe poner 22.65 y ahí esa regla ya no funciona. ¿Sí? Entonces, generalmente, ojo con eso, ¿no?
los valores de la regla, sí, se aplica para valores exactos. Y la tabla está ahí a la mano, pero siempre es bueno saber de dónde salió. Entonces, más rápido a veces, porque no se pueden acordar. Y como el profe nunca da valores exactos de 20 dBm como en los libros, entonces, dado este valorcito, ya no valió la tabla. Entonces, hacer aproximaciones de regla de 3 puede generar errores en los datos. Y recuerden que en el campo de los dBs, la variación de un dígito, es decir, 20 dBm a 21 dBm, a pesar de que parezcan juntitos, ya puede significar que el sistema no funcione. ¿Sí? Joven Gualotuña, dígame. Profe, ¿será que puede repetir esa parte, por favor? ¿Cuál parte? Cuando los valores no son exactos. ¿Cuándo? Ah, en este caso. O sea, cuando un valor no es exacto, tiene que aplicar esta fórmula. En resumidas. ¿Ya? En vez de estar aplicando ahí una tablita, que por ahí ya dice, déjenme ver si está puesta. No, si la puse por aquí, no me parece que les puse. No, no puse esa tablita, no me gusta ponerme esa tablita. ¿Ya? Hay una tablita que dice, no, 0 dBm es 1 milivatio. 20 dBm es 100 milivatios. 30 dBm es 1000, me parece. Joven Orozco, cuénteme. En el caso de que salga una respuesta 32.65.6, perdón, 65.6, Use el se redondearía a 32.66. No es recomendable, pero sí se podría. No es tan recomendable. Use 3265. No aproxima. Sí, no es bueno aproximar en dBm. ¿Ya? Entonces, como les decía, en vez de aprenderse esa tablita, 0 dBm es 1 milivatio, 20 dBm son 10, 100 milivatios, 30 dBm son 10.000 o 1000 milivatios. Mejor simplemente aplico la formulita y ya está. ¿Sí? Porque generalmente los datos son así, no son exactos. Joven Orozco, dígame. ¿No? Allá. Joven de la Leo, dígame. Inge, cuando realizamos estos ejercicios, ¿con cuántos decimales nos vamos a manejar para tener dos? Con 2, pero no aproximen justamente lo que nos decía el otro compañero. Sale 32.65.6, pues manéjense con el 22.65. ¿Sí? No porque esté mal aproximar, ya, o sea, va a ser el 22.65.6. Ese 32.65.6 lo pueden aproximar al final, la respuesta última, ¿ya? Pero no con cálculos antes, porque 32.65.6 van aproximando aquí, luego van aproximando acá, y van aproximando acá, y al final resulta que cambió todo. ¿Sí? Joven Orozco, dígame. Disculpe, dije que le voy a molestar. Lo que pasa es que yo en la prueba lo hice así. No sé si sería por eso que tuve una baja nota. Puede ser por eso, puede ser porque se olvidó las unidades, todo puede ser, pero... No, las unidades sí las puse. Sí. Sí, pero El tema es la computadora. O sea, la computadora es como un Excel. Si algún día hacen contabilidad horrible es el Excel. Ustedes manejan los 2 decimales, alguien manejó 3. Y resulta que cuando ustedes quieren cuadrar, el de acá no cuadra por 1 centavo. claro, sí, Algo así es con la computadora. Entonces, como les dije, ¿alguna duda? Eso se puede revisar. Me envían un correo y revisamos en las tutorías de academias. Profe, vea, esta pregunta salió 32.66 y yo tengo 32.67. Es manejable. Sí, pero y no habría la posibilidad, Inge, o la factibilidad que nos pueda habilitar nuevamente, porque es hasta mañana. como habilitar, no. O sea, lo No. que yo puedo revisar es la respuesta. O sea, si usted puso ya la respuesta y tiene ese error, sí, eso es revisable. ¿Sí? O sea, me dice, vea, profe, tal pregunta puse 32.66 y la respuesta sale 22.67. Entonces eso se puede corregir. Ya ¿Sí? listo. Para eso me envían. ¿Sí? Porque eso es tema de computadora, como les digo. Yo no sé con qué Excel trabajen, en un lado y al otro. Eso suele pasar siempre. Entonces, nunca cuadra. Joven Tustón, dígame. Profe, una consulta. ¿A qué momento se habilita para observar las respuestas que hicimos incorrectas? Porque quería chequear el tema. A lo ¿Cuáles que son se las que hice cierre. incorrectas? A lo que se cierre. Una vez que ya se termine el plazo, ahí debe salir ya la nota. A lo que se cierre la tarea. O sea, O sea, imagino que la es nota sí ya me salió, pero o sea, no quiero saber qué preguntas son las que
Por eso, una vez esta semana. que se cierre el plazo de entrega, que si es hoy a la medianoche, pues ya mañana ya pueden ver. Ya, dije. Listo. Entonces, esa parte, regresando acá. Entonces, siempre acuérdense de esto. Si quieren aprenderse la tabla, no está mal. Pero esta relación salva muchas vidas a veces. ¿Ya? Entonces ya tengo los 100 milivatios y ya tengo los 20 dBm. ¿No es cierto? Entonces mi ejercicio también decía, ¿no es cierto?, que se tiene un cable, que teníamos un cable, ¿no es cierto? Para este caso vamos a ponerle con un colorcito rojo, que el que estaba ahí. ¿Ya? Un cable que decía el dato que genera 2 dB. ¿Ya? Y decía menos 2 dB. ¿Ya? Pero eso es para la parte del ejercicio. Ya me da un dato que dice que ese cable genera 2 dB. Si eso analizamos... Era negativo, disculpe. Sí, justamente es menos 2 dB. Ya, pero es lo que... Ahorita solo le pongo el dato, porque es la parte de que a veces no le sé poner ni con más ni con menos, solo sé poner en palabritas, ¿no? Ya tienen que analizarle. Entonces, un cable, un medio de comunicación, ¿ya? ¿Qué genera? De forma general, cualquier medio de transmisión, sea guiado o no guiado, ¿qué genera mi comunicación? Siempre. Ya está en la prueba, creo que les tomé en el Kahoot. Cuéntenme, ¿qué genera? Jóvenes la leo, dígame. Hay pérdidas en todo Ya. tipo de conductor, hay pérdidas. Exactamente. En todo tipo de medio o canal hay una pérdida. Entonces ustedes ya saben que pérdida se asocia con ¿qué signo? Negativo. Entonces no es necesario que yo les ponga. Entonces puedo poner, se tiene un cable con 2 dB. Ustedes ya saben que el cable no amplifica, sino atenúa. Entonces tiene que ir con menos. ¿Sí? Ahora bien, para la parte de ejercicios, como les decía, yo les puedo poner aquí el numerito y con eso chévere. Pero en la vida real así no funciona. ¿Ya? Las pérdidas vienen asociadas al tipo de cable y al tipo de fabricante. Entonces, si alguna vez tienen la oportunidad y ustedes pueden, ¿qué sería? Y ustedes revisan la hoja técnica de cualquier cable, entonces definen, ¿no? Tengo, para este ejemplo, digamos, tengo un cable coaxial, ¿ya? Entonces va con el diámetro, el recubrimiento, todas esas características de la hoja técnica. Adicionalmente, hay una sección que dice, no, este cable maneja esta distancia, esta característica en términos de pérdidas. 0.25 dB por metro, ¿ya? Entonces, ¿a qué van a asociar la pérdida del cable? No a los 0.25 dB, sino a la distancia total del cable. Entonces, en el ejercicio les puedo poner, ¿no? Se tiene un cable que tiene una pérdida de 0.25 dB y una distancia de 8 metros. ¿Cuál será la pérdida total? ¿0.25 dB? ¿O cómo obtendrían esa pérdida total? ¿Quién me ayuda? Joven la leo, dígame. Serían 2 dB porque dice que por metro es 0.25 y serían los 2 dB. Chéverazo, ¿sí? ¿Alguien más? 2 dB. En efecto, ¿no es cierto? Entonces no es 0.25 dB. No es que yo voy a poner 0.25 dB al cable y listo. Entonces ya en la vida real se asocia al tipo de cable. Y yo con este dato pues defino qué pérdidas tengo en total. Eso obviamente aplica más, por ejemplo, en sistemas de comunicación de fibra, ¿no? Ahí suele venir, tal cable de fibra genera una pérdida de 0,5 dB por kilómetro, algo así. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que analizar todo eso. ¿Ya? Entonces para este caso, les puse, ¿no?, que 0.25 dB y que el cable es de 8 metros. Entonces, con esos dos datos ustedes ya pueden definir la pérdida total del cable. Son los 2 dB. Adicional, que para este ejercicio no lo vamos a ver, pero ya lo explicaré en el otro, también generan pérdidas otros elementos dentro de mi sistema de comunicaciones, como son los conectores, los famosos empalmes. ¿Ya? Cuando se habla de empalmes, depende
de la calidad del conector y del tipo de empalme. ¿Sí? Entonces, así por normativa o por forma general, hay un estándar, por ponerlo así, que se dice que el conector es el máximo se toma como referencia 0.25, perdón, 0.5 dB por cada conector, ¿ya? Pero eso ya es en forma general. Entonces, cuando ustedes tienen claro cuántos conectores hay, pues ahí pueden sacar el valor ese. ¿Sí? Por eso lo hacemos en el otro ejercicio. Ahí les pongo conectores. Joven la leo, dígame. Inge, dependiendo de los conectores va a haber la pérdida, igual el tipo de conductor, me supongo, no va a haber las pérdidas los medios guiados y no guiados. Entonces, a más del cable, el conector también me genera pérdida, independientemente del tipo, sea conector de cable coaxial, sea el RJ11, sea el RJ45, ¿cuál otro conector conocemos? Los BNC, cualquier conector. Ese conector genera pérdidas. Obviamente, como les decía, cada conector en promedio se lo maneja como un valor estándar cuando se habla de cálculos, que cada conector genera 0,5 dB. Entonces, si ustedes revisáramos aquí, ¿no? Entre el cable y este dispositivo aquí tendría un conector. Y entre el cable y el siguiente dispositivo, otro conector. Entonces, adicional a los 2 dB tendría 1 dB más de pérdida, que es por los dos conectores. 0,5 de este y 0,5 de este tendría otro dB, ¿sí? Entonces, y así, ¿no? Tengo 1, 2, 3, se va contando cuántos conectores se tienen todo el trayecto del enlace y se va sumando esas pérdidas que también se generan y también se las debe tomar en cuenta. Pero para este caso no le estamos tomando en cuenta eso, sino solo a grosso modo los transmisor y el cable. Joven Vuelo Tuña, dígame. Profe, ¿esas pérdidas son reales de los 0.5 o son valores? Aproximado, ¿ya? Nuevamente depende del fabricante, pero en forma teórica se asume que es hasta 0,5 dB que podría tener un conector. Y ha pasado de eso, créame que cualquier sistema de comunicaciones ya toca cambiar el conector o toca realizar un nuevo empalme porque está mal empalmado. Porque ya ha pasado de 0,5 dB y es una pérdida muy, muy alta para un sistema de comunicación. En vez de que sea algo 0,5 que ya empiece a asomar 1 dB por aquí, 2 dB por cada conector, ya simplemente afecta mucho a cualquier sistema de comunicación. Entonces, lo máximo debería ser 0,5. Pasado eso, ya se cambia conectores. Ahí dicen si siempre es bueno cambiar conectores. O en fibra, limpiar el conector o limpiar el empalme. No sé si han visto alguna vez a los técnicos que suelen hacer eso. ¿Sí? Joven la Leo, dígame. En el sistema de comunicaciones que hay, me supongo que debe existir los aparatos para medir las pérdidas que tenemos, ¿no? Obviamente, o tenemos que nosotros hacer los cálculos respectivos para las pérdidas. El cálculo es teórico. Aparatos de medida, para decir con un aparatito yo puedo medir cuánta pérdida tengo en un conector, no. ¿Sí? En un sistema no se ve por conector. Por ejemplo, en fibra, usted no determina con un aparato que tal conector genera más pérdidas que otro, sino que se manda un haz de luz y usted determina que en un trayecto o en todo el trayecto hay tantas pérdidas. Entonces ahí toca ver dónde está generando más pérdidas, ¿ya? Entonces no da por aparatito. No es como el multímetro, cuando se habla de pérdidas de comunicaciones, que yo mido la resistencia a la salida o a la entrada y con eso ya puedo hacer algún cálculo, ¿sí? Aquí es más compleja la situación y aquí sí toca más ir sumando y ahí ver dónde está generando más pérdidas y buscar la solución, ¿sí? Entonces por ahí va la situación. No es que con un multímetro o con un aparatito digo, este conector me da tanta pérdida. Eso es lo malo. En comunicaciones, nada es completo. ¿Ya? Listo. Entonces, tenemos la pérdida del cable. Dije, una pregunta, disculpe, o sea que, por ejemplo, si yo tengo un cable coaxial,
cada vez que yo hago o sea, o sea, un empalme, una adaptación, ¿sí? Va a perder 0,5. En el empalme debería Sí. perder máximo. Teóricamente sí. 0,5 de vez en el empalme. Ajá. ¿Es máximo o...? Máximo. Ah, ya. Sí es menos, pero igual como les digo, no hay para medir un aparatito, ¿no? Si no se mide en todo el proyecto lo que vamos a hacer ahorita. Entonces vamos a determinar un valor general y si de ese valor que yo tengo se empieza a dar o menos potencia de la que debería, entonces hay algún problema en algún lado. Sí, ya vamos a ver esa parte. Gracias. Joven Gualatuña, dígame. Profe, para tener una comunicación óptica, óptima, por decirlo así, en cable coaxial, ¿hasta cuántos metros es recomendable tender el cable? En cable coaxial es el cobre. Estamos hablando que el Ajá, cobre no, correcto. no es kilómetros, ¿no? Un cable coaxial tiene obviamente mayor distancia que un cable UTP, ¿no? Pero tampoco es kilómetros. En cobre ya depende del diámetro del cable, sí, y de la calidad del cobre. Entonces es muy relativo esa situación. Pero se tiene una idea que obviamente que en cable UTP yo tengo 100 metros que da el estándar. En cable coaxial me parece que son hasta 300 metros como máximo, ¿sí? Pero ahí todo es relativo al material y al tipo y al fabricante en cobre. Okay. ¿Sí? Entonces no hay un recomendable en eso, sino siempre fíjense en esto. Si tienen la oportunidad de ver la hoja técnica, fíjense en esa característica y analicen lo que vamos a hacer ahorita, los niveles de potencia. Y según eso se define. ¿Es mucha la distancia para poner el cable o necesito poner algún otro elemento, no sé, un amplificador antes de? Entonces, todo eso es lo que nos permite ir determinando el presupuesto de un enlace. Entonces, teníamos para terminar esta parte y regresar a la parte de determinar qué es bueno o malo. Joven Vázquez, dígame. Inge, los empalmes, ¿a qué distancia es recomendable hacerlos? Todo es relativo a la instalación, ¿ya? O sea, no hay Pero una distancia. depende de la distancia de la pérdida. No, depende del tipo de ¿El medio. cable? Sí. Ah, ya. Por ejemplo, si hablamos regresamos al UTP, el típico punto de datos. Lo recomendable es que el punto de datos salga del switch al puesto de trabajo, no empalmes en medio. No debería haber empalmes en ese tipo de enlace, ¿ya? Pero si hablamos en fibra, la fibra sí dependerá de dónde se rompió la fibra o hasta dónde me alcanzó el cable. Entonces no es que se pone cada cierto tiempo. Lo que sí me parece que hay en términos de medios guiados es la curvatura, ¿ya? Eso sí hay. Entonces me parece que el cable cuando hablo de cobre no puede hacer 90 grados, tiene que ser 60 y un montón de otras cositas, más que empalme. Ahí sí se pone, ¿no? Cada 4 curvas, cada 4 de 90 grados es una caja de un tipo y algo así es. Pero eso es ya más en la trayectoria. Pero en empalmes ya depende del tipo de comunicación. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, regresando a... Ya, espero haber respondido a la pregunta del compañero. Y por último teníamos los 10 DBIs. Ya, entonces ahí tenemos 3 situaciones. Luego le analizamos por completo esa parte del ejercicio. Entonces yo, ¿qué analicé hasta ahorita? Tengo la potencia de entrada, me dice que este radio genera 100 milivatios. Ahí tengo los 100 milivatios, chévere. Yo sé que este cable me genera ¿cuántos dBs? 2 dBs, ¿ya? ¿Qué distancia? Creo que es 8 metros con este dato, pero yo sé que todo este cable me genera 2 dBs de pérdida, ¿ya? Con estos 2 dBs yo puedo saber cuánta potencia genero de pérdida en este cable, teniendo los dBs. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? En potencia. ¿Alguna idea? No. ¿Puedes repetir la pregunta, Inge? Disculpa.
Solo con el valor de 2 dB, ustedes pueden decir qué potencia han perdido con 2 dB. Sí, que con la fórmula igual tal como que hicimos con el dBm. La relación al dBm puede ser. Joven Orozco, cuénteme. ¿Mm? ¿No? Bueno. Joven Gualatuña, dígame. De pronto podría ser porque los dB son ganancias de esa dimensional y los debemos son potencias. Vea, o sea, decirme si exactamente 2 dB equivalen a haber perdido 20 vatios de potencia, no, no se puede. ¿Sí? 1 dB yo sé que es atenuación o amplificación, pero en cantidad, en porcentaje, hablando de milivatios, medio complicado. Ya siempre es el todo. Joven Orozco, dígame. Perdón, se me quedó levantada la mano, ya le... Ya, don't worry. Joven Núñez, cuente. Ingeniero, bueno, creo que levanté hace rato, pero lo que le iba a decir es que 2 dB debería ser algo insignificante dentro del cálculo, por eso no se le debería tomar en cuenta. O sea, podría. Todo es relativo en comunicaciones, pero siempre cuando se hace un cálculo, siempre se tiene que tratar de tener todos los datos posibles para poder analizar. ¿Sí? Entonces yo sé que hay 2 dB de pérdida y decirme si perdió 10 vatios o perdió 10 milivatios, no lo sabemos, solo sé que hay pérdida, pero se puede analizar en completo y ahí ya vamos a tener el panorama más claro, perdón. Y obviamente yo tenía la antena y aquí me dice que la antena tiene 10 dBi. ¿Ya? Entonces, cuando hablo de antena, estoy hablando de un dispositivo que hace la antena, amplifica o atenúa. Atenúa. ¿La antena atenúa? Joven Orozco, ¿qué opina? Atenúa, creo. Joven Orozco, ¿no? Joven Núñez, ¿qué opina? Atenúa, disculpe. Igualmente creo que atenúa, ya que en este caso la antena sería un conversor de energía magnética a energía eléctrica. Ya es un transductor la antena. Ya, chéverazo, pero la mala es que la antena no atenúa. La antena amplifica. ¿Ya? Una antena es un dispositivo capaz de amplificar la señal. ¿Ya? Señal. Sí, ojo con eso. Joven Núñez, dígame. No, ya estaba, ya solo tenía que bajar la mano. Ah, ya, chévere, ¿sí? Entonces, ojo. La antena en comunicaciones, les dije que era importante, sí. Pero además de ser un transductor, pues la antena es un dispositivo que amplifica una señal. No como una señal de voltaje, no en términos de voltaje, corriente o potencia, pero sí en términos de ondas electromagnéticas, ondas radioeléctricas. Joven Leo, dígame. Pero Inge, en este caso que usted dice que amplifica, pero también dependiendo de las antenas, unas también reciben y otras generan ondas, o sea, en ese aspecto, por eso creo que hay esa confusión de atenuar y de amplificar. Independientemente de la antena, ¿sí? Que esta sea, que esté en la parte del transmisor o que esté en la parte del receptor, la antena siempre amplifica, aunque usted no lo crea. ¿Ya? Es un dispositivo que amplifica la señal, pero no como, nuevamente, no como voltaje, no como corriente, no como potencia en términos lineales, sino en términos de ondas electromagnéticas, en señales radioeléctricas. Ahí amplifica, ¿sí? En el campo del espectro electromagnético. La antena es un amplificador, ¿ya? Entonces, ojo con esa situación. Por eso son importantes las antenas. No solo porque nos permiten enviar mi señal a través del medio llamado aire, sino porque también amplifican una señal, tanto en el transmisor como en la parte del receptor, ¿sí? Ahora bien, señorita, dígame. ¿Cuántos tipos de antena hay? Algunos. Depende. Depende de la frecuencia, ¿sí?, a la que quiera trabajar
y depende del modelo de la antena. Así por de los que tengo en mente ahorita, hay antenas dipolo, hay antenas tipo grilla, las que ustedes ven en la televisión satelital, ¿no es cierto? Que son como platitos, tipo plato. Los que han visto las antenas celulares han visto unos tambores, ¿ya? Entonces hay algunos modelos de antena, pero todo se relaciona al tipo a la frecuencia y al tipo de servicio de telecomunicaciones que se esté enviando por ahí, ¿sí? Entonces, los modelos son algunos, ya no solo hay un solo tipo, que depende, como ya vamos a ver más adelante también, de la frecuencia y de la longitud de onda, todo eso. Pero por el momento, como les digo, la antena amplifica, ténganlo como un elemento amplificador, ¿sí? Ahora bien, cuando hablábamos del presupuesto, decíamos que íbamos a sumar los debes. Entonces, sumemos, como dicen, de esta parte de aquí. Vamos a determinar la potencia, qué valor de potencia tengo justamente a la salida, en este punto, ¿no es cierto? ¿Qué valor de potencia está llegando ahí? Y según eso, determinaría si estoy amplificando o se está atenuando. Entonces, ¿cómo en términos de debes, que es la parte de comunicaciones, determinaba ese valor? ¿Qué debía hacer? Cuéntenme. ¿Cómo obtengo yo ese valor aquí? Justamente a la salida, donde está esa flechita azul. ¿Qué debería hacer? ¿Cuál era la pregunta, ingeniero? ¿Cómo obtengo el valor a la salida donde está la flechita azul? Joven Marmolejo, ¿qué opina? Una idea sería restar la transmisión menos las pérdidas que tenemos, tanto en la atenuación como en la recepción. Exacto, a ver, dícteme esos valores. ¿Cómo iría sumando y restando? ¿Cómo iría la suma? Sería 20 dBm Ya, menos 2 dB menos los 2 dB, correcto. y menos 10 dBi. Menos 10 dBi. ¿Segurísimo que les dije de la antena? Ah, más 10 dBi sería. Más 10 dBi, correcto. Ya, más 10 dBi. Den sumando eso, ¿cuánto sale? Joven Leo, ¿qué opina? ¿Cuánto sale? Sí, justamente estaba con eso. Serían 28 ¿28 qué? dB. dB. ¿Debes? ¿Segurísimo? ¿Debes? A ver. M. dBm, correcto. Chévere, muchísimas gracias. ¿Ya? Están atentos, ¿no es cierto? Entonces, en la parte de pérdidas y ganancias, facilito, ¿no? Yo subo los dBs. Pero ahora vamos a interpretar eso en mi sistema de comunicaciones. Si hablo de 28 dBms, ¿puedo hablar de que hay ganancia o pérdida? Solo hablando de los 28 dBm, sin ver el sistema, solo hablando de 28 dBm. ¿Puedo decir que hay pérdida o ganancia? ¿Qué opina? ¿Alguna idea? Joven Gualatuña, cuénteme. Dame hay una ganancia, profe, porque de 20 amplifica la antena 28 dBm. Correcto. Pero ahorita solo con el valor de 28 dBm sin ver el sistema, perdón. Sin ver la antena, sin ver el transmisor, sin ver el cable, sin ver eso. ¿Qué representa esos 28 dBm? Cuéntenme. Sin hacer referencia a nada de la flechita azul para atrás, solo de la flechita azul para adelante. ¿Qué significan los 28 dBm? Cuéntenme. A ver, me dicen ganancia. Joven Núñez, ¿qué opina? ¿Tendríamos una ganancia de potencia? Ya, hablamos de ganancia. Me dicen potencia. ¿Qué potencia? Ya se olvidaron. ¿Qué representa el dBm? Una relación de potencia en milivatios. ¿Pero representa ganancia o pérdida? ¿Qué representa el Ganancia. dBm? Ganancia. Compañeros nos dicen ganancia, potencia de salida, presupuesto. Vamos viendo. Joven Payo, ¿qué opina? Ingeniero,
vendría a representar una potencia de salida, pero la duda que me queda es que no se puede hacer una operación de diferente que sea al DBI, al DBM con el DB. No se puede con el DBI, o estoy mal. No se puede con el DBI hacerle, ¿qué? Pasarle a La DBMs o operación no. que hicieron ahorita, se supone que solo se puede con DBM y DB. No, O con es todos los totalmente separado. DBs. Con todos los Ah, DBs. ok. ¿Sí? Con todos los Sí, no, DBs pues, usted suma. ¿Sí? ujú. Joven Cheverazo, muchas gracias. Joven Laleo, ¿qué opina? Haciéndose, valdría hacer la conversión de DBM a DB, de ahí ver si tenemos la ganancia o la pérdida. Chévere. Ahí va la parte de ganancia y pérdida. ¿Sí? Como nos dijo el compañero Payo al último. Cuando se habla de DBMs, solo me indica que es una potencia. ¿Qué potencia? Para tener números, dicen, deben pasando los 28 dBm a milivatios. ¿Cuánto sale? ¿Cuál es la potencia equivalente en milivatios de 28 dBm? ¿Mm? Aplican la relación que está aquí, ¿no? Ojo. Deben despejando de ahí la potencia nuevamente. Vamos a ponerle con otro color. 630.95 milivatios. 330. 630.95. 630.95 milivatios, dice el compañero. ¿Ya? ¿Sacaron eso? Joven Peña Quispe, ¿qué opina? ¿Sacó o no sacó? Estoy calculando la Inge. Me está calculando, me dicen 630. ¿Sí? ¿Todos obtuvieron los 630? Para continuar con la super explicación. ¿Sí? ¿Nadie obtuvo nada diferente de eso? Sí, Inge, 630 mismo. Ya, Punto. Sí, Inge, sí sale. Genial, gracias. Sí, profe. Chévere. Entonces, confirmado, ¿no es cierto? Si hablo solo de los 28 dBm y solo me concentro en estos numeritos, solo me representa ¿qué? Un nivel de potencia, un valor de potencia. Ahora, ¿cuándo representa si es ganancia o pérdida? Cuando se relaciona con respecto a qué los 630 viene a ser ganancia. Con respecto a qué valor se relaciona y es ganancia. A los DB. No, con respecto a qué valor. ¿Alguna idea? ¿Con respecto a qué valor de potencia me dice que es ganancia? Lo que es que ya me dijeron hace un ratito. Joven Núñez. Con respecto a la entrada en el transmisor, en los 20 dBm. Correcto. ¿Sí? Muchísimas gracias. Cuando relaciono que este valor, veo 630.95 milivatios, es mayor a que, 100 milivatios. Ahí ha habido ganancia. Entonces ahí yo ya sé que es ganancia. ¿No es cierto? Pero si solo le veo 630.95, es un valor de potencia. ¿Ya? Entonces no representa nada solo. En conjunto yo ya sé que es ganancia. Y si ustedes hacen memoria, cuando relacionan la entrada y la salida con la entrada, ¿a qué estamos haciendo alusión? A la ganancia de un sistema. Y para pasarla a dBs, obviamente, ¿sí? Esto es 10 logaritmo de la salida sobre la entrada. Entonces, cuando yo trabajo aquí, en este campo, ahí yo determino si es ganancia o pérdida. Si solo analizo este dato y este dato por separado, no me representan nada más que un valor de potencia. Y para recordarles así lo que también me decían, es un valor, como sale 28 dBm positivo, es un valor que está más arriba de 1 milivatio, ¿no es cierto? Si hubiera salido negativo, es un valor que está por abajo del milivatio. Así era la relación que vimos la anterior clase, ¿no es cierto? Entonces ya tengo una relación. Entonces ya saben para qué me sirve hablar de dBs y para qué me sirve hablar de dBms y cuándo sumo potencias, ¿no es cierto? Entonces simplemente en dBms yo sumo cualquier valor y obtengo una referencia, un valor de potencia en un determinado punto. Sí, preguntas hasta ahí. ¿Clarísimo? Claro, Inge.
Chéverazo. Ya, entonces ahora completemos el ejercicio. Entonces, para completar el ejercicio, ¿no? Aquí me dice, ¿no? Que tengo yo el aire, tengo una transmisión inalámbrica. En una transmisión inalámbrica, obviamente no es como en un medio guiado que voy a decir, tengo una transmisión inalámbrica que se la realiza entre Quito y Latacunga, y entre Quito y Latacunga la pérdida es de 6 dB por kilómetro, algo así. O si tengo un enlace entre Guayaquil y Loja, la pérdida es de 3 dB por kilómetro. ¿Ya? No aplica eso. ¿Ya? En la parte de radioenlaces, así como nota curiosa, esto se lo realiza ya en programas que se basan en modelos matemáticos, de acuerdo al tipo de locación, si es campo abierto, ciudad, todo eso. Entonces ya se manejan otra clase de supuestos. ¿Ya? Entonces, por el momento, para nuestro ejercicio solo vamos a decir que hay un enlace de 5 kilómetros y que su pérdida es de menos 113 dB. Tengo otra antena que genera otra ganancia, un 14 dB. Tengo el mismo cable de 2 dB. Entonces, sumando, me van a ayudar solo a sumar sin hacer esas conversiones a milivatios. A la entrada de este dispositivo llamado RX o el radioreceptor, ¿cuál es la pérdida cuál es el nivel de potencia en dBm que obtengo hasta aquí? ¿Cuánto sale? Cuéntenme. ¿Puede repetir? No lo escuché. Ya. Quiero que me ayuden determinando con todos los valores de dBs que están aquí. ¿Cuántos dBm llegan hasta justo la entrada a este RX? Justamente hasta aquí. Que me den sumando y restando pérdidas y ganancias. Justo lo que hicimos hace un momentito, pero ya de todo el sistema. Desde los 20 dBm, desde la transmisión, hasta este cable. ¿Cuántos dBm llegan? Ahí es una suma de la resta nomás. Joven Vázquez, dígame. Menos 73 dB. 73 dBs. ¿Segurísimo? dBm, sí. Allá, dBm sí, dBs no. Ya el compañero Vázquez dice 73 dBm. Joven va. ¿Qué más? Joven Palacios nos dice menos 73 dBm. ¿Sí? Entonces llegan los 73, menos 73 dBm. Señorita Pintado, dígame. Menos 73 dB. Chévere, también menos 73 dBm. Ya. Entonces llega una señal de menos 73 dBm. ¿No es cierto? No se olviden de poner las unidades de medida, que también por eso suelen bajarse algunos puntillos por ahí, como han de haber visto. Ahora bien, menos 73 dBm no es que me dice mucho tampoco, ¿no es cierto? Dentro de este sistema, no le pararon bola todavía los menos 82 que se encuentra ahí abajo. Entonces me dice menos 73 dBm, no se puede asumir, o no puedo asumir que como llega menos 73 dBm, el sistema no vale, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿de qué depende? Aquí aparece una característica de ciertos dispositivos, ¿no? En la parte de recepción, que se denomina como sensibilidad. Alguien que me cuente qué entiende como sensibilidad en un equipo de comunicaciones. ¿Qué será? ¿Qué opinan? Que si le ven mal, se apaga y no funciona. ¿Qué será sensibilidad? Joven Gualatuña. Para mí puede ser, o sea, qué tan, si lo coge una señal, si una señal débil puede cogerle la antena y de esa forma lo puede modificar para tener mejor recepción. Ya. Chévere, muchas gracias. Joven Vázquez, ¿qué opina? Es una mínima magnitud de señal, Inge. Ya, una mínima magnitud de señal. Chéverazo, muchas gracias. ¿Alguien más qué opina? ¿Nadie más? No creo. Joven Orozco, ¿qué opina? Puede ser lo que por, por pérdidas. Puede ser por pérdidas, nos dice. Chévere.
Señorita Pintado, ¿qué opina? Tal vez puede ser ingeniero al nivel de señal que ¿En qué recibe. sentido? ¿El nivel de señal que se recibe? Se recibe, sí. Chévere, muchas gracias. Joven Lalaleo, ¿qué opina? En lo que es comunicaciones también hay sensibilidad a lo que es el ruido en sí de diferente índole. Ya, chévere, también hay eso, pero como nos comentaban sus compañeros, cuando se habla de sensibilidad es un valor mínimo, ¿no? O sea, yo sé que a cierta potencia mi equipo puede recibir, o a cierta potencia mi equipo le afectan las demás señales, que ya vamos a ver qué es el ruido, ¿sí? Entonces, como nos dijeron, no es un nivel mínimo. Entonces, para este ejercicio, me dice que la sensibilidad de recepción es de menos 82 dBm. Si con el cálculo que hicieron se determinó que era menos 73 dBm la potencia de llegada, pregunta, ¿el receptor funciona o no funciona? ¿Qué opinan? Cuéntenme. ¿Mm? Con esa definición de sensibilidad, el valor mínimo con el que un equipo puede trabajar. Joven Vázquez, ¿qué opina? No, Inge, porque menos 73 es más que menos 82 dBm. Ya, el compañero dice que no funcionaría porque es más. El joven Tustón dice que sí. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguna apreciación de ese valor, de ese dato? Típica pregunta de prueba también dice. Joven Marlon Núñez, ¿qué opina? El joven Marmolejo nos dice que sí, ya que es el valor mínimo. Se caería el enlace, nos dice el joven Orozco. Parece que el compañero se nos ha Sí, ido. no, sí estoy aquí, ingeniero. Ya, cuente, ¿qué opina? Ya. Que en el enlace sí tendría una pérdida, porque tiene un valor mínimo, entonces como que se caería, lo que pienso. O sea, no recibiría, no funcionaría el receptor. Exacto. Ya, chévere, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nadie más. Joven Gualatuña, ¿qué opina? Para mí sí funcionaría, profe, porque de hecho está diciendo que el equipo, de hecho que el equipo es sensible para coger ese tipo de señales. Chévere. Ya, genial. Pues vamos a los numeritos, dicen, ¿no es cierto? Vamos a la pizarra. Entonces, si me dice que el equipo tiene una sensibilidad, ¿no es cierto? No es que le quedan viendo mal y no funciona, de menos 82 dBm. Y nosotros, dentro de mi sistema de comunicación, llega a menos 73 dBm. ¿Ya? Con esta potencia, vamos a ponerle colorcito, con esta potencia de menos 73 dBm, pues en efecto, el receptor sí funciona, porque la potencia mínima es de menos 82 dBm. Si hacemos la relación a unidades de los milivatios, ¿ya? Si pasamos menos 82 dBm a unidades y a múltiplos del milivatio, me saldrá, no tengo el valor exacto, se me ocurre, ¿no? Sale 10, no, pongámosle un valor así, 12 por 10 a la menos 8, se me ocurre, milivatios, ¿ya? Ustedes pueden hacer ese cálculo. Pero resulta que los menos 73 dBm es un valor que está en 10, en 11 ya, pongamos 12 por 10 a la menos 6 milivatios, ¿sí? Estoy inventando los datos. El mínimo es un valor más bajo, ¿no es cierto?, que el valor que estoy recibiendo. Por ende, está dentro del rango. Si hubiera sido al revés, que acá está 12 por 10 a la menos 15,
y mi mínimo es a la -8, ¿no es cierto? Ahí no funciona porque el valor de potencia es muy bajo. Entonces, en este caso, ¿ya? Según especificaciones, con esa pequeña relación, con menos 82 dBm, lo que yo estoy recibiendo en esta sección, pues es suficiente para que mi receptor pues capte esa señal y haga el otro procesamiento. Acá hay otros amplificadores y otros dispositivos. ¿Sí? Entonces es también importante determinar la sensibilidad de un equipo. Ahora bien, si me hubiera dado el caso, ¿no? Que es de menos 82 dBm, pero aquí por, no sé, mayor distancia o por el tipo de antena, me llegara a menos 92 dBm. ¿Ahí funciona o no funciona? ¿Qué opinan? No debería funcionar. Joven Gualotuña, ¿qué opina? No, profe, porque no está dentro de ese rango el equipo para funcionar. Correcto. Ahí mi enlace no funciona. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, con esos datos, entonces voy buscando, ¿no? Resulta que aquí el cable me da muchas pérdidas. Tengo que mejorar esa pérdida. ¿Cómo mejoro la pérdida? Me consigo otro cable de mejor calidad. O simplemente la distancia es muy larga, pongamos un amplificador en la mitad y cosas así. O cambian la antena, ¿no? Ya no una antena que dé 10 dBi, sino busco una de mayor ganancia, qué sé yo, una de 20 dBi, creo que llegan hasta 30, no recuerdo muy bien ahorita ese dato, pero busco otros aparatitos que a mi sistema pues le amplifiquen. Y el objetivo es que yo pueda estar dentro del margen que me determina el equipo, ¿no es cierto? Entonces ya se va visualizando la importancia de analizar pérdidas dentro de un presupuesto de un enlace. Entonces yo con eso tomo decisiones. Resulta que la antena de aquí del transmisor está muy baja ganancia, le amplifico. O resulta que la ganancia acá es muy bajita, vamos buscando otro de mayor ganancia, ¿no es cierto? Entonces ahí ya voy completando. Pero también hay el otro extremo. No solo me habla de mínimos, mi equipo también tiene un máximo. ¿Qué pasa si me dice que el máximo son 20 dBm? Pero en vez de llegarme 20 dBm, me llega a 100 dBm. ¿Qué pasa con el equipo? Me está llegando más de lo que necesito. ¿Qué puede pasar con el equipo receptor? ¿Qué se les ocurre? ¿Funciona o no funciona? Si llega más dBm de los que me acepta el equipo como máximo. Joven Lalaleo, ¿qué opina? Creo que no estaría bien, o sea, no llegaría porque igual deberíamos tener un límite para de llegada de... Sí, en efecto. ¿Funciona? Funciona. Intermitencia, a lo mejor sí, a lo mejor no. Ya, en el mejor de los casos les funcionará un ratito y después de eso marcha. ¿Por qué? No sé si alguna vez les ha pasado con los puertos de los switch, que dicen se queman los puertos de los switch en una red o han escuchado ese término, se quema el puerto, que por ahí nos menciona el joven Palacio. Está llegando más potencia de la que mi equipo soporta. ¿Y qué pasa con ese puerto? Generalmente marchó demasiado nivel de potencia. Entonces, los dos extremos son malos dentro de mi sistema de comunicaciones. O muy bajo, no recibo señal, no funciona el receptor, o muy alto, funciona y se quema, funciona y se quema, ¿no es cierto? Entonces, todo eso yo ya puedo ir analizando. Entonces, si está muy alto el nivel de señal que hago, se me ocurre, no pongamos un atenuador. Hay dispositivos que se encargan de atenuar la señal, ¿sí? Entonces, todas esas decisiones se hace con un pequeño análisis. Entonces, para eso me sirve este presupuesto de un enlace, ¿sí? Eso como el primer ejemplo. Entonces, en términos de presupuesto de un enlace, pues hay infinidad de ejercicios que, como pueden observar, ¿no? Aquí tengo un radio, ¿sí? Tenemos el pigtail, para los que no conocen, es un cable interno dentro de un equipo, ¿ya? Generalmente, o en la mayor parte de casos, este cablecito interno, que es el que me conecta la placa con la antena, ¿ya?
no debería generar pérdidas. Pero en un ejercicio, en la parte teórica, sí se puede generar pérdidas. Así que, como dicen, en el papel aguanta todo. En la vida real ya hay cosas que no tienen mucho sentido, ¿ya? Como en este ejercicio. Tengo la potencia del radio. Dice que el pigtail me genera pérdidas. No necesariamente puede ser el cable. Me puede generar pérdidas los conectores, ¿sí? Que, como les comentaba, un conector me puede generar una pérdida de 0,5 dB. Y dependiendo de la cantidad, pues va generando, ¿no? ¿Qué otro dato no tiene mucho sentido aquí? Hablar de ganancia de la antena en veces. Una antena en la vida real no viene por, si esta ganancia me da 20 veces de amplificación o 50 veces de amplificación. En la vida real la ganancia de la antena viene o bien en dBs o bien en dBis, ¿ya? O bien en dBms también, uno de los tres. ¿Ya? Pero nunca viene en veces, ¿no? Pero en términos para la materia, pues sí podemos ponerle veces para que hagan la relación entre la parte lineal y la parte logarítmica. Entonces, lo único que vamos a hacer es sumar. Entonces, si tengo a la entrada 100 milivatios, le resto, me dice que la pérdida en pigtail o la pérdida en conectores es la mitad, ¿no es cierto? Pues a la salida ya me generó ¿cuánto perdí? 50 milivatios. Ya tengo a la salida la mitad, 50 milivatios. Si aparte de tengo pérdida en lo que es la línea de transmisión o en el cable, ¿ya? Que les puedo dar el dato, no de tantos dBs por metro, cosas así. O simplemente dice que pierde la mitad en este caso, pues de los 50, si pierdo la mitad, ya me quedan 25 milivatios. Y aplicando la relación que dice aquí, ¿no? Que esta ganancia de la antena es de 16 veces. Entonces ahí se acuerdan, ¿no? Ganancia es multiplicación en unidades lineales. Hacen el cálculo y ya tenemos la relación en milivatios. Esto es un ejercicio netamente teórico, ¿ya? Porque muchos de estos datos no aplican en la vida real, pero siempre es bueno tener claro de dónde salen esos datos para hacer al revés. Ahora este mismo ejercicio le ponemos en términos de dB y me da lo mismo. Entonces ya este es un valor ya más real de la antena. Entonces si buscamos una equivalencia entre 16 veces y más 12 dBs, pues hay que hacer una relación, ya entre dBms y ahí sale. ¿Preguntas hasta ahí en términos de dBs? Esa parte de dBs y las veces, dije, ¿me puede aclarar bien? Aparte, ya, esta parte acá es teórica, ¿ya? 16 veces. Para saber cuántas veces es equivalente el dBi a las veces, pues ahí sí toca hacer una especie de conversión. Si se acuerdan la anterior clase, ¿no es cierto? Yo les dije que el dBi era igual a 10 logaritmo, y aquí aparecía una función media divertida, que es, a ver, potencia, y aquí son dos ángulos, no tengo aquí la, el alfabeto griego, así que les voy a poner otras letritas, y se acuerdan que aquí decía pi. ¿Ya? Entonces yo tengo mi relación de potencia. Entonces tengo que hallar una señal del radiador isotrópico para, perdón, este es 10, ¿sí? Hallar esa relación de veces de base, ¿ya? Pero eso es en la parte teórica, ¿no? Eso lo estructurarán en la parte de transmisión y recepción cuando vean antenas. Ahí les enseñan toda esa transformación. Para nosotros vamos a trabajar solo con esto, ¿ya? Este es solo un ejercicio. Casi nunca les pongo yo la ganancia de la antena es 16 veces obtenga el valor en dBi o en dBm y esas cosas, ¿sí? Entonces simplemente es un equivalente. ¿De dónde sale? Pues de aplicar esa relación matemática que les puse hace un ratito. De justamente la función en álgebra lineal de la esfera y su radio, ¿ya? Es una función en 3D, ¿ya? Entonces de ahí se obtiene esta ganancia de 16 veces
que es su equivalente a dBi. ¿Ya? Pero esa conversión no les debe tomar en clase, así que por ese lado no se asustan. Lo que sí les debe hacer la conversión es en lo que nos interesa a nosotros. De potencia a dBs y a dBms, que es lo que más se trabaja. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a sumar. Y obviamente aquí se hace lo mismo, ¿no? 20 dBms, que es el equivalente de los 100 milivatios, tenemos la pérdida por pigtail y se va sumando. Y simplemente obtengo mi nivel de potencia a la salida, ¿sí? Entonces así funciona cualquiera de nuestros ejercicios, ¿ya? Así, ejercicio propuesto nos toca ahora, ¿ya? Ese es típico ejercicio propuesto. ¿Se acuerdan que les dije que los dBs no solo es en potencia, también puede ser con voltajes, corrientes? Entonces ahí tienen un ejercicio en el cual tenemos o les pide hallar la potencia 1. Este es ejercicio propuesto, ¿ya? ¿Cómo determinarían la potencia 1, la potencia 2, la potencia 3? Obviamente las ganancias que ya sabemos. Si ahora les doy como datos voltaje y resistencia, ¿cómo obtendrían potencia 1? Cuéntenme. ¿Qué opinan? ¿Qué aplican? ¿Algún voluntario? Joven Tustón, ¿qué opinan? Cuénteme. Para calcular la potencia sacaríamos como una ley de Ohm, intensidad al cuadrado por resistencia. ¿Intensidad al cuadrado? Voltaje. Ya, correcto. Muchísimas gracias. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtienen la potencia? Pues, como nos explicó el compañero, ¿se acuerdan de circuitos eléctricos? La famosa ley de Ohm. Entonces, ya saben a qué es igual la potencia. Voltaje al cuadrado sobre resistencia. Y de esa forma, pues, ya tienen los valores de potencia y regresamos al ejercicio anterior. Calculamos los dBs, los dBms y toda esa vaina. ¿Sí? Este es el ejercicio propuesto. ¿Sí? Entonces, si quieren, lo completan para que practiquen. Y hasta ahí. Preguntas. Todo claro en relación al presupuesto del enlace. Cómo calcular, para qué me sirve y cómo analizarlo. Cuenten. ¿Todo clarísimo? Sí, todo clarísimo. ¿No hay preguntas? Bacán. Entonces confiamos en que todo clarísimo. Igual tenemos tarea, así que ahí confirmo si saben o no. ¿Ya? Entonces ya tenemos presupuesto de un enlace hasta ahí y la importancia de los debes. ¿Qué vamos a empezar ahora a revisar? Que es nuestro siguiente tema. Pues tenemos lo que es el espectro electromagnético. Entonces, antes de revisar qué es y qué tiene y por qué es importante, quisiera que me cuenten qué conocen o qué han escuchado sobre el espectro electromagnético. Cuéntenme. ¿Alguna idea? Joven Núñez, Marlon, cuénteme. Era los tipos de longitud de onda, o sea, de la radiación de onda, y lo que alcanzamos a ver con el ojo humano, ¿no? Ya, compañero nos habla de ciertas radiaciones de ondas, algo de la luz. Sí, chéverazo. ¿Qué más? Joven Peñaquispe, ¿qué opina? Ya, Inge, en sí el espectro electromagnético se puede decir que es una distribución de las ondas electromagnéticas. Ya, una distribución de ondas electromagnéticas. Muchísimas gracias. Joven Orozco, ¿qué opina? Puede ser un conjunto de ondas electromagnéticas. Conjunto de ondas electromagnéticas. Genial. Chéverazo. ¿Alguien más? Joven Gualotuña, ¿qué opina? Según el gráfico que se aprecia, de pronto puede ser algo que esté relacionado a distinguir colores. Ya, una opción son los colores, sí. También aplica. Muchísimas gracias. ¿Quién más nos ayuda?
con algo más que hayan escuchado. Señorita Pintado, cuénteme. Que las ondas electromagnéticas tienen un componente eléctrica y otra magnética. Ya, yéndonos a la parte de teoría electromagnética, sí, hay un componente eléctrico y un componente magnético, correcto. ¿Qué más? Muchísimas gracias. ¿Qué más? ¿Qué opinan los demás compañeros que no se pronuncian en el chat? Joven. A ver, alguien me está alzando la mano. Sí, joven Vázquez, ¿qué opina? Se podría decir que es un conjunto de ondas electromagnéticas. ¿Ya? ¿Conjunto? Sí, un conjunto de ondas electromagnéticas, en efecto, sí. Chévere. Vamos a buscar un último voluntario antes de hacer una pequeña revisión. Joven Payo, ¿qué opina? Cuénteme. Tal vez puede ser las bandas, frecuencias y en la que trabaja cada dispositivo, se podría decir. Sí, O genial. no, algo así. Algo así, por ahí va la idea. Sí, muchísimas gracias. En efecto, sí, como todo lo que ustedes me mencionaron, es un conjunto de algo. Pero en este caso vamos a hablar de bandas, que me dijeron por ahí, de canales, de también lo que se ve en el grafiquito de colores, ¿no? Pero antes de hablar del espectro electromagnético, pues, ¿de dónde nació eso? Pues ustedes más que seguro conocen qué es la frecuencia, ¿no es cierto? Por ende, saben cuál es su unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida de la frecuencia? Hercio. El hertz. ¿Ya? Entonces, y como también conocen, la mayor parte de algunos de los inventos medios importantes van asociados al apellido de algún científico famoso. ¿Ya? Y este científico famoso que se apellidaba Hertz, cuyo nombre era Heinrich, hizo un descubrimiento medio importante para la parte de las comunicaciones. ¿Alguien conoce cuál fue ese descubrimiento o qué hizo? Obviamente no tiene nada que ver con buscar la relación matemática de la frecuencia, aunque no lo crean. ¿Ya? ¿Alguien conoce? ¿Ha escuchado esa historia? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Mm? ¿Nadie, nadie? No. Chévere. Joven Gualotuña, ¿qué opina? Si no estoy mal, profe, me parece que es una onda que produce cada ser vivo, me parece que es. Ya, sí, también son ondas. Obviamente eso es más acá lo que se ha descubierto, pero en resumidas, a ver, algún último voluntario que quiera participar, que haya escuchado. No, no saben lo que descubrió el joven Heinrich Hertz de esa época. Pues fue la primera persona que descubrió cómo crear o cómo manipular ondas radioeléctricas, ¿ya? Entonces, su descubrimiento dio paso a infinidad de desarrollos tecnológicos que utilizaban la frecuencia para hacer las comunicaciones a larga distancia. Uno de esos fue el joven Marconi, ¿no? Que se inventó la primera comunicación a larga distancia. ¿En qué año? Y sí, no me acuerdo. Sí, pero se inventó esa comunicación a larga distancia, el radio, ¿sí? Entonces, Heinrich Hertz, de ahí la importancia, desarrolló cómo manipular ondas, o fue el primer ser humano en manipular ondas radioeléctricas. De ahí la parte de la frecuencia y el espectro electromagnético, como se hablaba de magnitudes, que es todo lo que se puede medir, pues hay una escala, ¿no? Que empieza en cero y termina en infinito de hercios, y todo ese rango da para ciertas bandas, para ciertas aplicaciones, ¿no? Que dependían del invento dado. Obviamente están las ondas de radiofrecuencia, ¿no es cierto? Comunicaciones. Hablamos de las microondas, ¿sí? En frecuencia también se usa para las comunicaciones y otras aplicaciones. Tenemos el rango del infrarrojo, ¿no?
No tanto para comunicaciones, pero sirve para enviar y, ¿cómo es? Para transmitir información. Los controles remotos, por ejemplo. Tenemos parte de la luz, ya cuando se habla de la luz visible, la luz ultravioleta. Sí, también entra el rango infrarrojo, que esto se aplica también en comunicaciones que creen infrarrojo, la luz visible y la luz ultravioleta se aplicará en comunicaciones. ¿Qué opina? ¿Mm? Ya les revisamos eso, ¿no es cierto? Tenemos rayos X, rayos gamma. Entonces, todo ese espectro, todo ese conjunto de bandas, pues van a definir un servicio de telecomunicaciones específico, ¿ya? Todo asociado a ciertos inventos. Entonces, como les comentaba, aparecen ciertas bandas o se dan nombre a ciertas bandas de frecuencia. Y a cada frecuencia se asocia algo. Entonces, aquí tenemos algunas, ¿no? Tenemos la BLF, de sus siglas Very Low Frequency o una frecuencia baja, muy baja, que está en un rango de 3 a 30 kilohertz y se asocia a un servicio de telecomunicaciones, como la radionavegación y el servicio móvil marítimo, por ejemplo, ¿ya? De la misma forma tenemos otro tipo de banda, como la UHF, ¿ya? Rango entre 300 y 3000 megahertz. ¿Qué se asocia en esta banda? Pues algo de telefonía fija y móvil, televisión abierta, radiolocalización, etcétera. Algunos servicios que se asocian a esta banda de frecuencia. También hay otra banda, así por hacerles mención, que está asociada a estas letritas, ¿no? Que son bien interesantes, que hacen alusión a ciertos adjetivos para decir que algo es o muy alto o muy bajo. Obviamente aquí me faltan algunas bandas, como por ejemplo la TLF, ¿sí? Que sus siglas son una frecuencia tremendamente baja, ¿ya? Entonces, una frecuencia tremendamente baja es menor a los 3 Hz, por ejemplo. Joven de la Leo, dígame. Inge, una preguntita. Anteriormente utilizaban, por ejemplo, los VHF, los que se utilizaban esos de cassette, ¿no? Y le adaptaban un no sé qué aparato dentro de del VHF y de ahí, VHS. VHS, perdón, y de ahí emitía una señal y tenían cable gratis. No sé qué frecuencia estaría eso. O sea, sí y no. Ya todo es depende, ¿no? Como saben decir, si inventan algo, descubren cómo hacerle la trampa, pero al mismo tiempo ya se inventaron otra nueva forma de codificación. Y no era en frecuencia eh, con los VHS específicamente, era con otros aparatitos, ¿ya? Eran unos codificadores que se llaman para obtener una señal de cable. Era un codificador que determinaba una banda de frecuencia y ahí obtenían la señal. Obviamente, en sus inicios de esta televisión por cable, que era la que generalmente se quería eh, robar la señal, ¿sí? No tenía tanta seguridad como las actuales. Entonces ya es medio complicado hacerlo con ciertos aparatitos. Joven Orozco, dígame. Inge, yo le escribí por el chat. Ah, ya, un codificador por satélite, sí, chévere, ¿sí? Entonces eso es un aparatito que captaba esa señal, la antena, la que tienen allá arriba en el cable, que tienen las casas y que tienen la televisión por satélite, pues esa capta todo el rango de frecuencias, pero el aparatito es el que decodifica la señal. Entonces, obviamente, sí, se creaba con cualquier aparatito, no era necesariamente el VHS, decían que hacían con el VHS, pero digamos que tomaban ciertas partes de ahí, pues lo que hacían era decodificar esa señal, porque conocían el código fuente, ¿ya? Pero una vez que ya se dieron cuenta que era muy facilito decodificar la señal, el LNB es el aparatito que recibe la señal de la antena y lo envía, pero el codificador es el que sacaba esa imagen, ¿sí? Pero ya como ustedes pueden captar la señal, pero si no tienen el codificador o el código, no pueden sacar la señal. Entonces, ya los códigos ya son extremadamente complejos.
Joven Lala Leo, dígame. No, Ingenes, la manita se queda sana. Ah, ya, chévere. ¿Sí? Joven Orozco. ¿Alguna pregunta? No. Sí, no. Bueno, entonces eso les decía. Entonces, actualmente ya es medio... El micrófono no vale. Allá. Dije, podría ser que desencriptaba la señal el codificador. Exactamente, o sea, obtenían el código el algoritmo para decodificarla, ¿sí? O la decodificación. Exactamente eso. Ahora hablamos, por ponerles numeritos así simples. En su inicio tenían una clave de 4 números, ¿ya? Típico. Ahora tienen una clave de 10 a la... ¿Cómo es perdón, si tenían una clave de 2 a la 2, por ejemplo, en números binarios de 4 bits. Ahora tienen una clave de 2 a la 7. ¿Cuánto es 2 a la 7? 256. ¿No es cierto? 256 bits. Entonces, ¿cuánto se van a demorar en decodificar esa señal? Entonces, ahí es lo complejo. Entonces, se desecha. Entonces, todas esas bandas se envía esa clase de información. Entonces, ahí sí ya depende de la capacidad del hacker y el medio tecnológico para decodificar alguna de estas señales. Todo es posible teniendo los medios tecnológicos. ¿Sí? Entonces, de la misma forma que está la parte de frecuencia, pues tenemos así por curiosidad, ¿no es cierto? Lo que les pregunté hace un ratito. Tenemos la luz. ¿La parte de la luz será importante dentro de las comunicaciones? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Habrá alguna aplicación para la luz, para el espectro de luz? ¿Qué opinan? Sí. Ya. ¿En qué tipo de comunicaciones creen que se aplicará? Joven En el Orozco. internet. No. Joven Orozco, cuénteme. En la parte de fibra óptica. Correcto. ¿Sí? O sea, el internet puede ir por cobre o por lo que sea. Es independientemente de... Pero en Internet comunicación... por fibra ahí. Eso, ya. Entonces, independientemente de... Yo manejo lo que es la fibra óptica, las comunicaciones por fibra óptica. Pero los dispositivos que utilizan este espectro o estas bandas de frecuencia que se refieren a la luz, puede ser infrarroja o la luz LED, que en alguna de esta banda está, pues nos permite enviar esa información por medio de la luz. Entonces, de este espectro también es medio interesante en ciertas bandas, ¿no? Cuando hablamos de infrarrojo, de láser, ¿ya? O de la luz LED, ¿sí? Entonces, ya ahí también se aparecen las comunicaciones. ¿Qué nos interesa también? Algo que se relaciona con la frecuencia, que es la longitud de onda, ¿ya? La fórmula o la relación matemática de la longitud de onda que se representa con esa letrita griega llamada lambda, dice que es la velocidad con respecto a la frecuencia. En teoría electromagnética, esta es la velocidad de desplazamiento de una onda electromagnética, que dependiendo del medio varía la misma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. En el vacío, una onda tiene esta velocidad. En el aire, tiene la de acá. Si atraviesa el vidrio, tiene esta. Si aparece el diamante, tiene la acá. Si atraviesa el agua, tiene tal. Si aparece un medio como el aceite, tiene otra velocidad. En fin, eso es en teoría electromagnética. Ahí les torturarán con calcular la velocidad de una onda, ¿ya? Para las comunicaciones, nosotros tenemos un solo valor. Obviamente es en el vacío. Y nos referimos exclusivamente a la velocidad de la luz. Entonces, mi relación es, voy a enviar una señal de comunicaciones, pero la velocidad que va a viajar esta señal la voy a comparar con algo que es conocido, como es la velocidad de la luz. El valor exacto es el que está en 299.792.458 kilómetros por segundo. Bacán. O si no, si quieren usar la aproximación que generalmente se usa, es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Cualquiera de esos dos, ¿ya? Si quieren, utilizan todo el numerito completo. O si no, utilizan el aproximado. Aquí no hay lío, porque estamos hablando de unidades lineales, ¿ya? Entonces, para nosotros, la velocidad es un valor conocido.
y hablamos de la velocidad de la luz. Y la frecuencia, ¿sí?, nos va a interesar para el tipo de comunicación que deseamos transmitir. Por definición, ¿no? Si hablamos de la física, la longitud de la onda puede tener 3 hasta 4 definiciones, me parece. La primera de ellas, vamos a tomar en cuenta lo que está aquí, ¿no? La que les estoy mencionando. Para una señal analógica, ya ustedes saben lo que es una señal analógica, ¿cómo se llama este puntito más alto de esta onda? Háganme Son los caso. picos. Ya, correcto. Ya, son los valores pico. Ya. Entonces, por definición se diría, ¿no? La longitud de onda es la distancia que existe entre dos picos de una onda. Genial. Siguiente definición, ¿cómo se llaman ahora estos dos picos pero negativos? O también se llaman picos negativos. ¿Qué opinan? ¿Mm? ¿Cómo se llaman los dos picos de abajo? Nadie. Nadie. Los picos negativos. ¿Cómo se llaman esos picos negativos? Pérdida. Pérdidas, no. No. Como nos dice el compañero Marmolejo, los picos positivos, ¿ya?, se llaman crestas. Los picos negativos se llaman valles. Entonces, la definición es la distancia entre dos crestas o entre dos valles. Ya tengo dos definiciones. Joven Marmolejo, ¿qué opina? Sí, mil disculpas, ingeniero. Sí, justamente como respondí, pero no leía no leía mi respuesta. Ya, chévere. Entonces, esas son las dos. Nos falta una. ¿Cómo definirían la que está en medio? ¿Ya? ¿Cómo se les ocurre definir la longitud de onda en base a estos dos valores que están aquí? Ya sabemos, ¿no? La distancia entre dos crestas o la distancia entre dos valles. ¿Qué nos falta? La distancia. ¿Qué será? El tiempo, Inge. La distancia del tiempo, ¿cómo es eso? O sea, La longitud de onda puede ser. Sí, eso mismo estamos, la longitud de onda. Pero esta definición, no, nadie. Algo del periodo, como dice el compañero, correcto. La amplitud. No es con la amplitud, es con respecto al periodo. Es la distancia o el que recorre en un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Eso también se define como longitud de onda. Pero eso es física, eso es en la parte teórica electromagnética. Para nosotros saber esa distancia, por definición, no es muy atractivo, se dice en las comunicaciones. Para nosotros, ¿qué nos indica esa distancia? Pues el alcance que va a tener mi comunicación, ¿no es cierto? Cuando se hacen los estudios para las comunicaciones inalámbricas, ¿qué me interesa? Saber que del punto A puedo llegar a los 10 kilómetros, a los 5 kilómetros, a los 200 kilómetros, no sé, ¿sí? Por exagerar algo así. Entonces, no me interesa que sea la distancia entre dos crestas, entre dos valles, que la distancia de un ciclo. La longitud de onda para las comunicaciones me interesa para determinar cuál será el alcance que va a tener mi sistema de comunicación. Si con la frecuencia que estoy trabajando, con las potencias que estoy manejando, esa onda va a llegar a los 10 kilómetros. ¿Sí? Entonces, eso me define la longitud de onda. Esa va a ser la distancia que me va a interesar de la longitud de onda. ¿Sí? Preguntas. ¿Todo claro? Cuenten. ¿Qué opinan? ¿No? ¿Nada? ¿Todo sí? ¿Todo clarísimo? Como el agua del Machangara. Sí. Chévere. Entonces, todo clarísimo, me dice. Entonces, para culminar, ya como suelen decirnos, ya manden a las casas, pues así en forma general revisaremos sus tareas, ¿no? No se olviden el foro. Ya hay un foro para esta semana.
Manejamos también conversión de unidades para que vean que son, todavía manejamos conversión de unidades. Tenemos un cálculo de pérdidas y ganancias, justo lo que vimos hoy. Joven Leo, dígame. Inge, una preguntita en respecto a los foros. Por ejemplo, yo tengo mi foro, pongo un comentario y de ahí tengo el otro, estaría dos personas. ¿Y ahí cómo hago los foros? Pues si es que yo ya quiero llenar, comentarle a otro compañero, pero no hay. Ahí está la parte que tienen que organizar y ya creo que vamos a tener que elegir un presidente, ¿no? Por eso digo, dependo de que hagan todos. O sea, se requeriría, vamos a ver cómo hacemos para, si próxima clase irán pensando en un presidente, si no ya escogemos un presidente al azar, para que crea un grupo de WhatsApp, ¿ya? Traten de organizarse para que hagan todos el foro, pero se califica su comentario y que vea 2 comentarios más de sus compañeros. Por eso tienen 8 días. Por el momento hay de alguna forma. Listo, Joven, bueno, entonces. ya toca ver cómo nos organizamos, dicen. Todo sobre la marcha. ¿Quién más tenía una pregunta? Parece que... Joven Orozco, sí, cuénteme. Eso sobre el foro. Digamos, yo en el caso, yo sí expongo mi foro, pero también comento los foros de mis compañeros, de 2 comentarios. Ajá. Pero esto conllevaría de que no contestaran tampoco mis foros y me bajaría nota a mí, ¿o no? No, la tarea es su comentario, 2 interacciones. Entonces, por eso requeriríamos de que participen todos, porque tienen más chance de comentar con alguien. Entonces, como hay más opción de, entonces todos pueden hacer la interacción. Pero si hay poquitos, ahí sí, y no le comentan, ahí sí estamos graves, ¿no es cierto? Hacen 3 del foro. Perdón, hacen 2 del foro. Entonces, ¿cómo sacan ustedes 2 comentarios entre 2? Sí, Claro. Entonces, mientras más hagan, hay más opciones de que todos cumplan, ¿sí? Entonces, es un tema del foro. Conversión de unidades, como ya vieron, son importantes y más para el presupuesto en enlace. Cálculo de pérdidas y ganancias. Y obviamente una pequeña evaluación otra vez con la conversión de potencias para que estén filitos, ¿sí? Dudas, consultas, ya saben, en tutorías académicas si la requieren, ¿sí? Dicho eso, si ya no hay más preguntas, pues, jovenazos, descansen, cuídense y nos veremos en la próxima clase. Gracias, Inge, pase bien. Inge, gracias. Buenas noches, Inge. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Con todos. Buenas noches a todos.